Vamos a ver las propiedades magnéticas de los materiales. ¿Y qué es el magnetismo? Bueno, es la fuerza de atracción y repulsión que hay de un material hacia otro. Y muchos de los dispositivos modernos trabajan con estos materiales magnéticos. A pesar de que han causado muchísima curiosidad a lo largo del tiempo en la humanidad, ya son bastante estudiados. Y bueno, algunas de estas aplicaciones son, por ejemplo, en generadores, transformadores de energía eléctrica, motores eléctricos, radio, televisión, computadoras. Hay un montón de sistemas electrónicos que trabajan con estos materiales magnéticos. ¿Cuáles son los más comunes para nosotros? Bueno, el hierro, algunos aceros o algunos minerales como la magnetita que se conocían desde la antigüedad presentan estas propiedades magnéticas. Y por supuesto, nos interesa estudiar cómo estos materiales interaccionan o generan estos campos magnéticos y también qué aplicaciones se les puede dar. Y bueno, para estudiarlo vamos a ver la parte fundamental que hay dentro de un material magnético. Y dentro, bueno, debido al movimiento de las cargas, movimiento de las partículas, se generan estos dipolos magnéticos. Un dipolo, bueno, se representa con una flecha que me representa de alguna forma a un imán o a un material magnético como tal, lo que está en su interior. Y de alguna forma, también los materiales magnéticos generan este campo que se puede representar con estas líneas de flujo. Y bueno, finalmente un dipolo o otro material magnético cuando interaccionan, los dipolos intentan alinearse a estas líneas de flujo y es lo que conocemos comúnmente como el comportamiento magnético. Por supuesto sabemos que hay fuerzas de repulsión o atracción dependiendo de si el dipolo lo estamos orientando correctamente con estas líneas de campo. Cada material magnético de alguna forma tiene un polo norte y un polo sur. Y bueno, básicamente estaremos representando a los dipolos con flechas para intentar entender qué se encuentra dentro del material como tal. Y bueno, estamos muy familiarizados con este comportamiento. Por ejemplo, una brújula tiene una aguja en la cual, debido a la interacción con el campo magnético de la Tierra, se alinea con estas líneas de flujo. Y bueno, de alguna forma, ¿cuál es el momento dipolar fundamental? Dentro de los materiales existen átomos y dentro hay electrones. Ese movimiento de los electrones pues genera un momento magnético neto y el momento magnético más pequeño asociado al movimiento de un electrón se le conoce como el magnetón de Bohr y tiene este valor aproximadamente 9.27 por 10 a la menos 24 amperes por metro cuadrado. Bueno, tiene que ver con las unidades de cómo se relaciona el movimiento de las cargas, el amperaje, con la parte magnética de los materiales. Pero bueno, finalmente sería como el análogo a la carga de un solo electrón, que es muy conocida en física. Este es el momento magnético de un solo electrón moviéndose alrededor del núcleo. Y bueno, vamos a ver que para estudiar los materiales utilizamos un elemento que se conoce como un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Bueno, es un conjunto de espiras, un conjunto de cable enredado de forma helicoidal para poder inducir magnetismo en nuestro material. Por supuesto, el solenoide por sí solo genera un campo magnético al cual, bueno, se le asocia debido al paso de la corriente eléctrica y bueno, tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell. Hay una ley de Lenz sobre la inducción electromagnética, no la vamos a ver a detalle, pero hay que saber que los materiales se prueban en una configuración como esta, que se conoce como solenoide. Y bueno, de alguna forma hay que saber que la intensidad de campo magnético que se induce dentro de la espira, dentro del solenoide, tiene que ver con el número de vueltas. Por supuesto, mientras más vueltas yo dé al cable, mayor será la intensidad del campo magnético que yo voy a inducir, la corriente eléctrica y bueno, qué tan empacado está esta configuración helicoidal. Si las espiras están muy separadas unas de otras, bueno, la intensidad de campo magnético no es tan significativa. Lo que necesitamos es empacarlas en una corta longitud para que la intensidad crezca. Y bueno, finalmente, eh, digamos que H vamos a estarlo representando, va a estar representando de alguna forma el campo magnético que nosotros inducimos de forma eléctrica debido al paso de la corriente. Y bueno, la corriente se puede medir con gran precisión y en la configuración del solenoide también se puede medir de alguna forma y con esto sería como nuestra variable de entrada. Nosotros inducimos H sobre un material y al momento de poner el material al interior del solenoide se va a inducir un campo magnético que le llaman el campo magnético B.
Entonces H es la variable de entrada y B es la variable de salida. Cada material tendrá un distinto campo magnético debido a su comportamiento dentro del solenoide. Y bueno, las unidades del campo magnético se miden en teslas y tiene que ver con, con la interacción de la corriente inducida dentro del solenoide más la interacción del material. Por supuesto, el campo magnético tiene que ver con algo que le llaman la permeabilidad magnética y es esta variable mu que por supuesto mide qué tan bien el material al yo inducir un campo electromagnético, qué tanto se magnetiza de alguna forma, qué tan fuerte es la intensidad o qué tan grande es el campo magnético debido a su interacción con la electricidad. Y bueno, vamos a ver que existe una comparación, digamos que el estándar es la permeabilidad del vacío, que es muy conocida, vale exactamente 4pi por 10 a la menos 4 teslas, metros sobre amper, y de alguna forma vamos a tener esta variable que se llama la permeabilidad relativa. ¿Qué es la permeabilidad relativa? Bueno, se compara el material contra el vacío, es decir, el solenoide sin el material contra el solenoide con el material. Y bueno, de esa forma se eliminan muchos de los factores geométricos sobre nuestro experimento para medir qué tan magnético es nuestro material. Y bueno, uno de los tipos de elementos electrónicos más utilizados, pues se basan en este principio del solenoide, que es un inductor. Bueno, de alguna forma un inductor es un componente de un circuito eléctrico, electrónico, y de alguna forma trabaja de la misma forma que un solenoide. Tiene un núcleo y se hace una espira de cable alrededor de este núcleo para poder almacenar energía en forma de campo magnético. Finalmente, bueno, funciona como un acelerador de carga. Las cargas entran aquí y debido a la interacción con el campo magnético, bueno, son aceleradas hacia el exterior del cable. De alguna forma generan circuitos en los cuales la carga oscila a grandes velocidades. Y bueno, hay que saber que la medida de estos inductores se les llama henrys y con eso se mide la inductancia, que sería la capacidad de almacenar energía dentro de esta configuración o dentro del material en el campo magnético. Y bueno, de alguna forma, una vez que hagamos nuestro experimento en el solenoide con nuestro material como núcleo, pues bueno, vamos a intentar medir la magnetización. ¿Qué es la magnetización? Bueno, básicamente sería aplicando el campo H sobre nuestro material. Existe esta variable que, bueno, de alguna forma sustituye o es otra forma de ver las propiedades magnéticas de un material que se conoce como la susceptibilidad. Habíamos visto que la permeabilidad magnética es la comparación de el solenoide sin el material y el solenoide con el núcleo de nuestro material que suponemos tiene propiedades magnéticas, de alguna forma están relacionados. Es una fracción, digamos, es una fracción eh, que tiene que ver con la permeabilidad magnética y bueno, de alguna forma el campo magnético inducido en el solenoide pues tiene que ver con las dos contribuciones, tanto el campo H que se induce debido al paso de la corriente como la magnetización que es propiamente del material. Y todo esto, bueno, de alguna forma se puede englobar ya sea en la permeabilidad magnética o ya sea en la susceptibilidad magnética. Normalmente en muchos libros, en muchas tablas de datos de materiales, lo que se reporta es la susceptibilidad magnética. De alguna forma, la permeabilidad tiene que ver con la unidad y la comparación con el vacío, mientras que la susceptibilidad magnética tiene que ver con el aumento o la disminución del campo magnético debido a la presencia del material como núcleo de nuestro solenoide. Y bueno, vamos a ver en el siguiente video cómo se clasifican estos materiales magnéticos después de realizar el experimento. Pero bueno, es muy importante saber cómo se experimenta o cómo se prueba las propiedades magnéticas de un material.